Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario sobre ecofeminismo para otro mundo posible. No sé si mirar a Alicia o miraros a vosotras y vosotros. Como sabéis, es un acto que se enmarca dentro de la agenda de actividades del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que tiene lugar toda esta semana, con una mesa, la mesa institucional, que tendrá lugar mañana, a la que también os invito. Y en concreto este seminario es posible gracias a la ayuda de las compañeras de la Unidad de Igualdad, del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género, de la profesora Cristina López, del Departamento de Sociología 2. Chicos, agradezco muchísimo que estéis aquí. Nos hubiera gustado tener a Alicia presencialmente, pero esta semana por motivos de agenda ha sido imposible, pero bueno, podemos hacer uso de las redes de internet y tener la opción, la oportunidad de conversar con ella. Si habéis podido ver un poco en la publicidad que os dábamos y quién es Alicia. Alicia es catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valladolid, forma parte del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con numerosos libros que son referentes tanto en feminismo como en concreto en ecofeminismo. Uno de ellos, por ejemplo, en la editorial Cátedra, lleva por título el nombre de este seminario, Ecofeminismo para otro mundo posible. Pero sé que quienes venís de sociología también habéis trabajado otro más reciente, ¿no?, que incluye también perspectivas más animalistas y antiespecistas. Ella centra esa reflexión y podremos hablar con ella sobre feminismo y su relación con la ética ecológica. Hoy día Alicia es un referente del ecofeminismo a nivel mundial y por eso, si no habéis podido verlo a la entrada, os animo a hacerlo ahora a la salida. Tenemos una exposición sobre mujeres y medio ambiente y una de nuestras referentes es precisamente Alicia y podéis verla, su imagen y una pequeña referencia de su trabajo. Sin más, yo me voy a callar para poder tener todo el tiempo disponible, para que podamos escucharte, Alicia, y luego poder tener un momento de debate y conversación. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y en primer lugar quiero agradecer al Instituto de Investigación de Estudios de Género y a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante por la oportunidad de estar aquí, a Elena Establier y Alejandra Hernández Ruiz, que se pusieron en contacto conmigo hace meses ya, y a Cristina López Fernández, que, bueno, pues, que os ha acercado mi obra, mis planteamientos sobre ecofeminismo. Bien, bueno, me gustaría saber si en primer lugar se oye bien. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, vamos a tener que ver el PowerPoint, lo vamos a tener que ver así porque hay una incompatibilidad de técnicas entre la sala esta y mi ordenador, con lo cual, bueno, pero no importa, nos vamos a ir concentrando en la principal, ¿no es cierto? Bien, bueno, pues como bien se ha dicho, esta conferencia estaba programada está programada en el marco de bueno, los eventos relacionados con el 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en las Ciencias. Y a este respecto quería comenzar recordando a quien se considera una de las pioneras en conocimiento, en acceder al conocimiento y incluso en ganarse la vida escribiendo, que fue Christine de Pizan, una mujer del Renacimiento que vivía en la corte del rey de Francia y que logró hacerse reconocer por sus poemas y sus escritos
y ganarse la vida, habiéndose quedado viuda, ganarse la vida a través de ellos. Es la autora de una obra muy famosa en el marco del feminismo, que es La ciudad de las damas, una obra con una serie de alegorías, alegorías de las virtudes, para defender a las damas de la época, ¿no? Que estaban siendo injustamente denostadas, maltratadas, etcétera, ¿no? Entonces, a través de esta obra conocemos, una obra publicada en 1405, conocemos algunas de las reivindicaciones de las mujeres de aquella época, reivindicaciones que no eran organizadas, como fue más tarde el feminismo. Aunque tiene cierto que ella organizó un pequeño grupo que discutía y criticaba todo lo que era la literatura misógina. Bueno, también me interesa señalar como un detalle pues, de interés el hecho de que fue contemporánea de Juana de Arco, que ya sabéis que es una mujer que luchó bueno, como un hombre en la guerra y que 3 años antes de que muriera, 2 años antes de que muriera, ella le dedicó, muriera en la hoguera, ya sabéis que Juana de Arco murió en la hoguera, Christine de Pizan le dedicó un poema en su honor. Bueno, pues partiendo pues de esta feminista o protofeminista, y dado que conocéis un poco lo que es la trayectoria, ¿no?, del feminismo, vamos a dar un salto del Renacimiento hasta la Ilustración y recordar que Olimpia de Gouges también tuvo un final trágico, murió en la guillotina, y es la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. En su declaración ella decía: la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, porque la ley permitía que las mujeres fueran ejecutadas si eran consideradas pasibles de una sentencia de este tipo, si habían cometido algún delito. Ella no cometió ninguno más que el delito de haber expresado opiniones contrarias a los jacobinos que estaban en el poder, y murió en 1793 junto con otras figuras feministas de la época, como el filósofo Condorcet, que para no llegar al cadalso, para no llegar a ese espectáculo público terrible que era la ejecución frente a toda la masa enfervorecida que gritaba, se suicidó en la cárcel la noche anterior, ¿no? Entonces, tenemos figuras, por lo tanto, de reivindicación de los derechos de las mujeres, que contaban entre ellos el derecho al conocimiento, el derecho al estudio, porque nos olvidamos muy rápidamente que el derecho a estudiar es un derecho muy reciente. Estudiar antes era solo el privilegio de los ricos y el privilegio de los varones, porque todavía en el siglo XX tenemos a una Virginia Woolf inglesa, ¿no?, de una clase que se podía permitir
estudiar y sin embargo no podía hacerlo porque era mujer. O sea, las universidades no aceptaban a las mujeres y a veces sí las aceptaban, era con, todavía finales del 19, principios del 20, era sin darles el certificado necesario para poder ejercer una profesión liberal, ¿no? O sea, nadie discutía que las mujeres pudieran hacer labores muy penosas como trabajar en las minas o en las fábricas, pero cuando se trataba de ejercer profesiones liberales como ser abogada, ser médica, ahí ya no había ese derecho. Entonces, festejar o recordar el Día de la Mujer y la Niña en las ciencias es recordar que el derecho a la educación es el fruto de muchísimas luchas, de muchísimas mujeres que exigieron, pidieron, se movilizaron para conseguir el acceso a la educación. Porque la educación, así como la libertad de expresión en los medios de comunicación, etcétera, cosa que, en fin, que no tenemos tan asegurada tampoco, y no me refiero aquí en este caso a las mujeres, sino en general, ¿no? Que estamos un poco en una crisis, ¿no? Pues esos dos derechos son puntales básicos de la democracia. No hay democracia si no hay libertad de expresión, si no hay diversidad en la expresión, pluralidad en la expresión, y no hay democracia si una parte de la población se ve negado sistemáticamente el derecho a acceder al conocimiento. Porque, como sabemos, el saber es poder. Ha habido, supongo que lo sabéis, ha habido una discusión en estos días a propósito del Día de la Mujer y la Niña en las ciencias, y ha habido voces que han recordado que las ciencias no son solo las STEM, no son solo las ciencias consideradas duras, sino que ciencia es también las ciencias sociales, las humanidades, y que aquí, en este terreno, las mujeres tenemos una presencia importante. Entonces, bueno, ¿qué significa que tengamos una presencia importante? ¿Es eso bueno? ¿Es eso malo? ¿Deberían las mujeres dejar el terreno de las ciencias sociales y las humanidades para dedicarse a las ciencias duras, como a veces se intenta, ¿no?, a través de determinadas políticas de acción positiva? Quizás es un tema interesante para el debate, pero creo que desde una perspectiva ecofeminista tenemos que tener presente que las ciencias sociales y las humanidades son fundamentales para que nuestro futuro no sea un futuro tecnotrónico, no sea un futuro deshumanizado, sino que sea un futuro digno de ser vivido. Bueno, en este pequeño recorrido no pueden faltar las sufragistas que lucharon por obtener los derechos civiles y políticos, por obtener el derecho al voto, porque el derecho al voto era una clave, ¿no? Quien no tiene derecho al voto no puede esperar normalmente que los políticos se ocupen de sus intereses, de sus derechos. El que no tiene derecho al voto, pues
permanece olvidado. Por eso las sufragistas se centraron mucho en el derecho al voto, como una forma de obtener otros derechos también, los derechos civiles y políticos que les eran negados. Por ejemplo, el derecho a administrar sus propios bienes, que cuando se casaban lo perdían. El derecho, por ejemplo, a poder viajar sin permiso del marido, la patria potestad compartida, el derecho a estudiar y a ejercer profesiones liberales, como decía anteriormente. Y todo esto fue una larga batalla de 80 años, desde que se organizan hasta que consiguen el voto. Y quería, en el marco del ecofeminismo, recordar que muchas de las sufragistas fueron también las primeras, lo que hoy llamaríamos animalistas, las primeras que defendieron a los animales, a los que no tienen voz en absoluto y que son, por lo tanto, ignorados y muy cruelmente tratados. Figuras importantes del sufragismo, como Frances Power Cobbe y otras muchas, practicaron el vegetarianismo y defendieron a los animales de laboratorio, comparando a los animales de laboratorio y a los animales de tiro, porque pensemos que a finales del siglo XIX todavía los coches eran tirados por caballos y se veían espectáculos deplorables en las calles de animales maltratados, famélicos, sedientos. Salían con cubos a darles agua a veces y se organizaban en sociedades, las primeras sociedades contra la crueldad hacia los animales. Esto es importante porque se le puede considerar en ese sentido a las sufragistas proto-ecofeministas, es decir, unas pioneras del ecofeminismo. ¿Por qué? Porque abren su mirada más allá de nuestra propia especie. O sea, ya no es solo el demandar los justos derechos para las mujeres, que lo hacen, sino que además practican una ética que va más allá de los límites de la humanidad. Esto, bueno, ahí veis una foto de es un monumento que las sufragistas habían levantado a un perro que fue pues una historia pues anecdótica, pero a veces las anécdotas son significativas, ¿no? Dos sufragistas que estaban estudiando medicina, asistiendo a las clases contra todo, contra los profesores, contra el alumnado, los estudiantes no querían mujeres en la carrera. Vieron que un profesor hacía una vivisección sin anestesia de un perro callejero y entonces lo denunciaron a ese profesor, los estudiantes se pusieron de parte del profesor, hubo enfrentamientos en las calles entre estudiantes y sufragistas y esto le dio a muchos argumentos a favor de que las mujeres no tenían un temperamento propio para hacer estudios superiores porque eran demasiado compasivas. Y bueno, hubo una polémica tremenda, los estudiantes destrozaron esta estatua ya no existe, en su lugar hay otra en Londres, pero nos dice mucho del compromiso de muchas de las sufragistas con una forma de ética que va más allá, como decía, de los derechos y los intereses
de la humanidad. Y en ese sentido se las puede considerar protoecofeministas. Bien, otro hito importantísimo del feminismo, una vez que se consiguió el voto, fue ya en los años 40, en 1949, la publicación del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, un libro que fue prácticamente podríamos decir, un bestseller intelectual, publicado en distintos idiomas, en donde esta filósofa, a partir de la filosofía existencialista, reclamaba para las mujeres el derecho a construir su propio proyecto de vida, puesto que el único proyecto de vida que se reconocía a las mujeres en la Europa de los años 40 era o bien ser madres o bien ser solteronas. Y solterona no es lo mismo que soltera, ¿no? Sino que solterona es un estigma. Entonces, Simone de Beauvoir, que fue una mujer que nunca se casó, que fue una intelectual dedicada totalmente al conocimiento, a la escritura, reclama en esa obra el derecho de las mujeres a elegir un tipo de vida y que la maternidad sea también una elección y no un destino. Bien, bueno, llegamos entonces a nuestra época actual y con esta ilustración que, puesto que habéis leído Claves ecofeministas, el segundo libro que dediqué al tema ecofeminista, reconoceréis la imagen que es de la artista ecofeminista hipermedia Verónica Perales, que fue la ilustradora del libro, que representa el aviso, ¿no?, que la naturaleza nos está dando en este momento a través de una serie de signos de desajuste, de desequilibrio, estos calores intensos del verano, el deshielo del Ártico, los incendios en muchísimas partes del mundo, las inundaciones, o sea, todo lo que es desequilibrio climático, la deforestación, la contaminación, y bueno, y muchos más problemas que tenemos, ¿no? Estamos en una emergencia climática, estamos en la 6ª extinción de animales en el mundo y bueno, y así estamos, esa es nuestra situación. ¿Somos capaces de escuchar? ¿Es capaz de escuchar el feminismo? Bueno, no todo el feminismo le presta atención a la situación que vivimos, ¿no? Yo he sostenido que el feminismo siempre ha atendido a los problemas de su tiempo. Y por lo tanto, este es el gran problema de nuestro tiempo. Junto con, ahora ya podemos decir, junto con otro gran problema, que es el peligro de la guerra, de una guerra devastadora, de una guerra nuclear. Entonces, el ecofeminismo, que siempre fue pacifista, es una respuesta muy contundente ante el tiempo que estamos viviendo. Bueno, pues una de las científicas que supo llamar la atención sobre el fenómeno que vivimos, el fenómeno de la contaminación en los años 60, fue Rachel Carson, con su libro Primavera Silenciosa, que advertía de la desaparición de las aves, la desaparición progresiva de las aves, y es un libro, bueno, que
ya en los años 60 anunciaba lo que estamos viendo hoy. En esa época la contaminación era debida al DDT y ella supo ver, como bióloga, que los contaminantes utilizados en la agricultura industrial llegaban hasta nuestro cuerpo, bien sea por el aire o el agua, o bien sea por lo que comemos, es decir, por la cadena trófica. Las aves desaparecerán, habrá primavera silenciosa, decía, porque justamente las aves se alimentan con los insectos que los pesticidas y los insecticidas matan. Bueno, pues este libro es considerado un antecedente importante de la divulgación del conocimiento ecológico. Un libro que muestra que no somos independientes con respecto a la red de la vida. Y esta es una idea fundamental en el ecologismo y es una idea fundamental en el ecofeminismo. Somos parte de una red de la vida y si esa red se rompe, vamos a pagar y estamos pagando las consecuencias. Bien, bueno, una de las ideas del ecofeminismo, como sabéis, es que la naturaleza ha sido feminizada en el imaginario y la mujer ha sido naturalizada. ¿Qué significa que la mujer ha sido naturalizada? Pues que en el discurso científico y también mitológico en muchas ocasiones, la mujer y sus tareas de crianza, han sido concebidas como parte de la naturaleza, como si el varón fuera más espiritual que la mujer, como si la mujer fuera cuerpo y el varón fuera espíritu. Y eso lo tenemos presente en las grandes religiones también monoteístas, en donde Dios es representado como un varón. Y lo tenemos en el imaginario que todavía nos llega, ¿no? de la tierra como madre, de la tierra como una mujer prolífica, una mujer fértil. Esto es un grabado del siglo XVIII que muestra el modelo que se ha tenido desde finales del Renacimiento, sobre todo en el XVII, de la ciencia como una capacidad de desvelar a la naturaleza y de desvelarla, aquí no en esta imagen, pero sí en las imágenes de Francis Bacon, desvelarla a través de la violencia. Francis Bacon señalaba que a la naturaleza había que acosarla, torturarla, como se hacía con las brujas, y que sólo así revelaría sus secretos. Y esto es más que una metáfora, ¿no es cierto? Porque la ciencia que hemos desarrollado, desgraciadamente, es más que una ciencia meramente observadora, es una ciencia que interviene, por ejemplo, en los laboratorios de vivisección con auténticas torturas que muchas veces ni siquiera son necesarias o llevan a algún descubrimiento o algún descubrimiento útil. Aquí la naturaleza aparece como una mujer que tiene muchos pechos, porque es la fertilidad, es la promesa de
de los grandes recursos que van a ser librados. Y pensemos que a partir del siglo XVII vamos a entrar en un tipo de pensamiento occidental que es el racionalismo mecanicista. Se va a comenzar a pensar en la naturaleza no ya tanto como una mujer, como podía ser pensada en el siglo XV todavía o en el XIV, sino como una máquina. La naturaleza es una máquina, no tiene ningún tipo de espíritu y por eso, si veis a los pies del filósofo, hay unas máscaras que representan la superstición, están a los pies, están abandonadas. Son la superstición de creer que la naturaleza es sagrada o que la naturaleza contiene espíritus, es abandonada. Claro, es interesante ver, y no digo con esto que tengamos que volver a la creencia en los espíritus, pero autoras ecofeministas como Vandana Shiva o Wangari Maathai afirman que cuando llegó el hombre blanco y vio sus bosques, donde ellas veían, o ellos, los habitantes del lugar, veían espíritus, ¿no? Un poco como las meigas de Galicia, ¿no? En el bosque, el hombre blanco vio madera para el mercado. Entonces, ahí veis el paso de la naturaleza como mater, como madre benefactora, a la idea de la naturaleza como máquina a la que se puede explotar indefinidamente, al punto que estamos en un momento crítico justamente porque se han rebasado ya en los años 80 los límites de restablecimiento de los llamados recursos, ¿no? En la naturaleza. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero sí quiero hacer una breve referencia a la crítica desde el ecofeminismo a las oposiciones, a los dualismos que atraviesan el pensamiento, nuestro pensamiento, y que son jerarquizados, porque no es el problema no es tanto que sean dualismos como que sean jerarquizados. Por ejemplo, cultura-naturaleza, pensando en la naturaleza como algo inferior, o razón y emoción, lo mismo, mente-cuerpo, amo-esclavo, espíritu-materia, humano-animal, y podemos seguir porque hay otros muchos, pero si lo miráis, veréis que estos dualismos tienen género, porque normalmente las tradiciones culturales asignan, y vamos a limitarnos a la que conocemos, a la nuestra, asignan el género masculino al lado izquierdo de los dualismos, ¿no? Y entonces la razón es masculina, así lo tenemos, por ejemplo, en Aristóteles, en muchísimos filósofos, mientras que la emoción es lo que caracteriza a las mujeres, y esto se devalúa. Las mujeres han sido cosificadas, nos dice el feminismo, o sea, convertidas en cosa, convertidas en cuerpo, asimiladas a trozos de cuerpo. Todavía eso lo vemos en las imágenes, ¿no? Que nos presentan los medios, que nos presentan las redes sociales todavía, las mujeres como
cuerpos frente a la mente que piensa, que ordena, que manda, en fin. Bueno, todo esto está indudablemente relacionado con el desprecio a la naturaleza, o sea, esa devaluación del cuerpo y de la materia está vinculada con la devaluación de la naturaleza y la idea de que ésta está absolutamente al servicio de los seres humanos, entendiendo por humano, sobre todo en el mundo de lo simbólico, lo que sería un varón, o sea, una mente frente al cuerpo, un espíritu frente a la materia, un humano, lo humano, lo racional frente a lo animal. La devaluación, quienes luchan, por ejemplo, por defender a los animales, esto lo saben muy bien, cómo todo lo que tenga que ver con sus reivindicaciones es devaluado, porque se lo considera inferior ya desde el principio. El término ecofeminismo surgió en los años 70 de la mano de una pensadora francesa, Françoise Dobon, y no tuvo mucho éxito en Francia, entre otras razones porque Simone de Beauvoir se manifestó contraria al ecofeminismo, le tenía miedo al ecofeminismo, porque el ecofeminismo reivindica, entre otras cosas, reivindica una ética del cuidado, reivindica los valores del cuidado, que son los valores históricos de las mujeres. O sea, ¿qué se le asignó a las mujeres? Pues se le asignaron las tareas del cuidado. Y esas tareas al mismo tiempo han sido devaluadas. ¿Qué se le asignó a los varones? Se les asignó y se les exigió el dominio. Quien no se adaptaba a eso, pues era castigado de alguna forma, bien castigado duramente o bien despreciado. Y esta es lo que llamamos normas patriarcales, que inciden todavía en nuestra vida, aunque no lo parezca. Uno de los temas del ecofeminismo, ya desde el comienzo, cuando el ecofeminismo comienza a desarrollarse, sobre todo en los países anglosajones, al no tener éxito en Francia, es el pacifismo. Una figura muy conocida y muy importante al respecto es Petra Kelly. Petra Kelly, cofundadora de los Verdes alemanes, unos verdes que hoy ella no reconocería, unos verdes actuales digo que no reconocería, ¿no? Porque ella era una idealista y defendió el pacifismo hasta el final, ¿no? Y fijaros esta cita de sus escritos que dice: el resultado último del patriarcado desenfrenado y terminal será la catástrofe ecológica, ya estamos en ella, o el holocausto nuclear. Entonces, de ahí ella deduce la importancia de cambiar la cultura. Y esto es algo que compartimos todas las teóricas ecofeministas, la idea de que hay que superar ciertas normas, ciertos sesgos patriarcales de la cultura que provienen de una larga historia de bipolarización de las tareas y de los valores, de lo que se considera humano.
los valores de la guerra, los valores del dominio, de la conquista, han sido considerados superiores y admirados muchísimo, mientras que los valores de la compasión, los valores del cuidado, han sido devaluados, considerados poca cosa porque justamente fueron feminizados. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues lo que podemos hacer es enseñar y exigir los valores del cuidado a todos los seres humanos. Que no se trate únicamente de una cuestión de las mujeres. Esa es una de las propuestas que hago desde un ecofeminismo de la igualdad, porque también el ecofeminismo puede ser simplemente, o así ha nacido, más bien como un ecofeminismo de la diferencia, considerar que los varones y las mujeres tienen valores distintos, tienen formas de actuar distintas por esencia, por naturaleza, y que no hay manera de cambiarlas. Yo creo en el cambio, creo en la educación, creo que es posible cambiar y que esa es la tarea que tenemos, es la gran tarea y la tarea más que urgente. Quizás lo dejo aquí para que podamos dialogar, porque he consumido mi tiempo, y para que podamos dialogar un poquito. Voy a terminar con esta imagen, que es también de Verónica Perales, que dice, que toma una frase de mi libro Claves Ecofeministas, que dice: no cultivaremos ni en el suelo de un pasado opresor, ni en el de un presente alienado. O sea, cuando pensamos un futuro digno de ser vivido, un futuro ecofeminista de la igualdad, no se trata de volver a formas de organización social antiguas, en donde las mujeres cargaban con todo el peso del cuidado, bueno, pues se vivía de maneras que he llamado patriarcados de coerción, con esa imposibilidad de elegir la propia vida de cada individuo, ¿no? Entonces, no se trata de cultivar en un suelo de un pasado opresor. Hemos ganado las mujeres a través del feminismo, a través de los procesos de ilustración, hemos ganado mucha libertad y mucha igualdad, pero no tenemos que olvidar que nuestro presente es un presente alienado, es un presente de consumo, es un presente de pseudo libertad, muchas veces, en donde el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo se convierte muchas veces en un ser dominadas o dirigidas por formas nuevas, ¿sí?, no tan evidentes de control, pero sí muy eficaces, ¿no? Entonces, creo que tenemos que evitar esos dos peligros, la nostalgia de un pasado que no era tan maravilloso como nos lo pintan, ¿no? Y el entusiasmo por un presente tampoco es realmente un presente de libertad y de igualdad. Entonces, bueno, pues el ecofeminismo, con su mirada ética más allá de la humanidad, con su crítica al androcentrismo y al antropocentrismo, creo que es una forma muy
importante y profunda de pensar un futuro para todas y todos. Y muchas gracias por vuestra atención. Estoy ahora abierta a las discusiones. Muchísimas gracias. Me pongo en la cámara. Muchas gracias, Alicia. Un placer escucharte. Muchas ideas sobre las teorías feministas, el movimiento feminista, su relación con el ecofeminismo, con los movimientos ecologistas, animalistas, con las posibilidades de un mundo mejor, de un cambio social, un cambio global. Así que tenemos todavía unos minutitos para poder hablar con ella, para conversar. Si tenéis ideas, preguntas o reflexiones que os hayan surgido también de las clases que tenéis de sociología y que habéis trabajado estos libros, tenéis la oportunidad de hablar con su autora. Buenos días, Alicia, y muchísimas gracias por esta docencia tan pedagógica sobre lo que es el ecofeminismo. A mí me interesaría profundizar un poco en el tema de lo que tú hablaste sobre los cuidados, ¿no? En este momento en una Europa y diría en un mundo que ha avanzado tanto, que prolonga la vida muchísimo tiempo, el tema del cuidado se ha puesto en la agenda política. Era un tema que siempre existió, pero que no estaba en la agenda política. Ahora hablamos de cambiar de esta cuestión de la mujer cuidadora como mandato de género a pasar a comunidades cuidadoras, a ciudades cuidadoras. ¿Cómo hacemos, siguiendo un poco lo que Joan Tronto plantea sobre el cuidado sucio, ¿sí? Esa parte de cuidado que nadie quiere asumir, porque es muy fácil cambiarle un pañal a un bebé, pero no es tan fácil cambiarle un pañal a una persona adulta con un Alzheimer? ¿Cómo hacemos para que cambie la concepción en quienes siempre han tenido el privilegio de no ser los que cuidaban y comprendan que en el cuidado también hay una parte de deber cívico y político, ¿no? Y esto también entronca con eso que tú decías, ¿no? De un mundo que se ha tecnificado tanto que ha perdido valores que son esenciales. No sé si está clara la pregunta. Sí, creo que sí, aunque el sonido me llegaba bastante mal, pero ya me dirás, me corregirás, pero creo que sí que he oído bien. A ver, el feminismo radical de los 60, 70 tenía un lema, y lo sigue teniendo, ¿no? Que es lo personal es político. Y por lo tanto estoy de acuerdo contigo en que es necesario comprender los cuidados como un terreno en el cual hay relaciones de poder, porque justamente lo personal es político para las feministas radicales, significa que en cualquier relación humana, incluso en las relaciones de pareja, hay relaciones de poder. Porque ellas tomaban además el concepto de poder de la Escuela de Frankfurt, de poder como pues un desequilibrio en las relaciones, ¿no? No solo el poder y lo político no es lo que hacen los políticos, sino que hay políticas en todos los niveles, bueno, ya lo sabes. Entonces, para no idealizar las tareas, porque eso es importante, ¿no? A veces yo me asusto, yo que vengo del feminismo de la igualdad, ¿no? A veces me asusta un poco tanta
exaltación del cuidado. Y digo, cuidado con el cuidado. ¿Por qué? Es muy cómodo un ecofeminismo que insista en el cuidado. Porque entonces eso tiene el peligro, y eso lo vio Simone de Beauvoir, de que volvamos a la distribución tradicional de los roles y el elogio del cuidado no es algo absolutamente nuevo, porque incluso en la tradición patriarcal la encontramos. En Rousseau, por ejemplo, encontramos el elogio del cuidado. Las mujeres sois maravillosas. Nadie puede suplantaros en el cuidado. La crianza, el cuidado de los enfermos, etcétera, etcétera. Los ancianos. Toda la educación de las mujeres ha de ser destinada, dice Rousseau, en el Emilio, al cuidado de los hombres, ¿no? Desde la infancia, a través de toda la vida, y luego ya la vejez. Entonces, ese elogio del cuidado a mí siempre me pone un poquito, pero entiendo sí que si se universaliza el cuidado como una capacidad humana, independientemente del sexo, pues entonces sí es bueno y es positivo reivindicar el cuidado, reivindicarlo como una capacidad humana y un valor, pero que no hay que mitificarlo nunca, porque como bien señalabas, el cuidado es pesado. El cuidado en realidad en muchos de sus aspectos consiste en tener que lidiar con la materia, y eso lo vieron bien las feministas radicales francesas, las radicales materialistas, que no mitificaron para nada las tareas del cuidado, porque claro, las tareas del cuidado son a menudo monótonas, repetitivas, además de no consideradas socialmente. Además, pero es que es el trabajar con la materia, ¿no? Es el mantenimiento de la vida. Pero entenderlo como algo político sí es importante, porque sin cuidado no hay vida posible, porque todas y todos salimos de una casa en donde hemos comido, nos hemos vestido con ropa limpia, nos han cuidado, nos han apoyado emocionalmente en general, ¿no? Todo eso lo hace alguien, y ese alguien no tiene que tener un sexo determinado, ¿no? Entonces, politizar el cuidado sería eso, reconocer que no hay vida, ni hay producción, ni hay nada sin cuidados. Es así. Pero por otro lado, a mí me parece importante que la noción de cuidado también se universalice en su objeto, no solo en el sujeto que cuida, sino en el objeto que cuida, el objeto cuidado, que no sea únicamente pues la familia humana, sino que vaya más allá, ¿no? Que sea una mirada empática sobre lo que llamamos naturaleza. Claro, porque en definitiva el cuidado es también cuidado de la tierra y de la naturaleza y de los animales, ¿no? Exacto. Ese sería el tema. Muchas gracias. A ti. Estáis poco locuaz.
gracias, buenos días. Muchas gracias, Alicia, por la explicación tan clara. Me ha interesado sobre todo un elemento que has mencionado, es la democracia, ¿no? La idea de democracia que se defiende desde el ecofeminismo. Yo a veces, bueno, me he quejado algunas veces, de hecho, sobre cómo falta comunicación entre ciencias diferentes, ¿no? Entre ramas diferentes del conocimiento. Y, por ejemplo, quien ha estudiado ciencias políticas, habré escuchado alguna vez de Przeworski, por ejemplo, que dice que la democracia no necesariamente tiene que traer el bienestar. Estamos hablando de maneras de organizar la sociedad que no necesariamente terminan dando bienestar a la gente, que eso ni siquiera es un elemento necesario, ¿no? de un sistema democrático. También vemos que la democracia se relaciona mucho con la gestión de justamente lo que tú decías, ¿no? Como tareas o las áreas que se han masculinizado, la economía, ¿no? Lo duro, lo importante, que se sobrepone muchas veces el interés económico, se sobrepone a otros intereses que, por ejemplo, tendría que ver con el manejo de los recursos, con la misma capacidad que tenemos de sostener un medio ambiente, un ecosistema, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, el ecofeminismo está reclamando o está exigiendo también cambiar la idea de democracia y la de cómo funcionan las instituciones democráticas. En ese sentido, sí te quisiera pedir una pequeña reflexión sobre lo que el ecofeminismo nos puede aportar para repensar una democracia hacia adelante, hacia el futuro. Como decías bien, no podemos avanzar sobre el pasado, ¿no? Sobre esos esquemas que estamos tratando que hemos demostrado que no son correctos y que queremos tirarlos y dejarlos como obsoletos, no como las caretas aquellas de la imagen. Y cómo deberíamos pensar instituciones donde se priorice, por ejemplo, el cuidado de la naturaleza, del ecosistema, de las personas y hacia dónde tenemos que caminar. Esa era la reflexión que te quería pedir. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy de acuerdo absolutamente contigo en que el aspecto económico es fundamental porque una de las formas que vivimos efectivamente de erosión de la democracia se debe pues al poder de grandes corporaciones, en fin, poderes económicos que están determinando las decisiones que toman los estados y que, pues condicionan la vida de millones de personas, ¿no? Y esto en los países del postdesarrollo, pero sí, los países del primer mundo o del norte global. Luego tenemos los países del sur global, en los que aún esta opresión y esta explotación es todavía más patente porque tenemos infinidad de lo que se llaman las zonas de sacrificio, en que el extractivismo, las grandes compañías mineras, las grandes hidroeléctricas, devastan los territorios, los envenenan, y como estamos en un capitalismo financiero que donde el capital tiene mucha volatilidad y va de un lado al otro, en el momento en que esa zona deja de ser rentable, pues se va a otro sitio y ahí queda el territorio muerto. No solo el territorio muerto, devastado, sino también los habitantes que en general pues suelen ser pueblos indígenas o campesinos pobres. Es decir,
que hay zonas, hay territorios en los que el terrible impacto de una economía para unos pocos se ve, pero de una manera descarnada. Entonces, ¿cómo hacer? Tu pregunta es muy complicada, pero ¿qué hacer? Bueno, en primer lugar, tener clara. El primer momento yo creo que siempre es el del análisis y el de conocer qué es lo que está pasando, porque pues hay mucha gente que directamente ni lo sabe. Por ejemplo, a ver, que el pueblo Yanomami está extinguiéndose porque les envenenan las tierras con las minas, con los productos tóxicos que se utilizan, etcétera, pues eso no lo sabe mucha gente, ¿no? Entonces, en Brasil, ¿qué hacer? Pues, en primer lugar, yo creo que una primera medida es reforzar la soberanía de los estados, porque si el Estado no es más que un agente que pasa a hacer lo que una gran corporación quiere, pues me temo que eso no es un Estado democrático que represente a la gente, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, y luego está la cuestión de la insostenibilidad del capitalismo globalizado. El problema de un sistema económico que siempre necesita crecer cuando en realidad la Tierra tiene límites. Tú no puedes crecer infinitamente en un mundo que es un mundo cerrado. El planeta Tierra necesita sus tiempos, sus ciclos para regenerarse, y si no le damos respiro, pues llegará un momento en el que no haya cosechas, todo esté más que contaminado, que ya lo está, pero bueno, el cambio climático habrá devastado todo. O sea, es que hay sistemas económicos que pueden haber tenido pues su interés en un momento, supongamos, a ver, yo trabajo mucho el siglo XVIII, y pues en el siglo XVIII, pues a lo mejor las versiones del capitalismo que se planteaban, pues podían tener su interés para aumentar la riqueza, etcétera. Puede ser que fueran una promesa de un futuro mejor, pero en el siglo XXI hay que pensar otra cosa, porque hay una incompatibilidad entre los límites físicos del planeta y un sistema económico pensado para un sistema geofísico sin límites, ¿no? Y esa es la cuestión. Entonces, hay distintas propuestas. Está el decrecimiento, como una propuesta interesante de controlar, de disminuir, ¿no? Porque aquí tenemos la cuestión de la transición ecológica, ¿no? Toda esa discusión. ¿Cómo hacemos la transición ecológica? Las energías renovables son suficientes para mantener nuestro modo de vida actual cuando no tengamos ya las energías fósiles necesarias para seguir funcionando con los coches, con todo esto. Nos va a ser suficiente la energía eólica, etcétera, etcétera, o vamos a tener que cambiar el modo de vida. Y es que la realidad con las cifras nos dicen
que no es posible sin energías fósiles. Entonces, las energías verdes, nuevas, pues muy bien, pero va a haber que cambiar el modo de vida, el consumismo desenfrenado, eso es que no va a poder seguir siendo. Lo queramos o no, da lo mismo, no es una decisión, es que no va a poder ser. De ahí que el ecologismo plantea lo de colapsar mejor. O sea, vamos a colapsar mejor, vamos a ir gradualmente tomando decisiones de formas de vida que son finalmente más agradables en claves ecofeministas. La imagen que yo tomaba era la imagen como metáfora, ¿no? Era la imagen del jardín de Epicuro, ¿no? El epicureísmo, ya sabéis, con esa idea de los placeres tranquilos, la amistad, o sea, placeres que no vienen necesariamente del exceso de riquezas. Y es una imagen que nos puede iluminar un poco sobre el tipo de vida que nos puede permitir un tipo de economía que sea realmente sostenible, que no sea una economía basada en el usar y tirar, en la obsolescencia programada, en fin, en todo lo que sabemos que no puede ser. Pero bueno, eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Alicia. Espero que la próxima vez podamos contar contigo aquí y podamos generar otras dinámicas. La próxima presencial. Así que muchas gracias, Alicia, y muchas gracias a todas, a todos, y seguimos hablando y conversando de estos temas.